Y a todos los que estamos conectados en esta oportunidad, aunque estamos a la distancia en varios países, desde Honduras, su hermano y amigo quien les habla, Santo Ramón Medina, agradecemos primero al Señor, como siempre agradecemos al Señor, pero también agradecemos a nuestros hermanos de la sala evangélica o de la iglesia bíblica de la 126 de Manhattan, Nueva York. Y que gracias, hermanos, por aquello que, como decían, nos estamos identificando. Vamos a tener la oportunidad durante este mes, ya desde el segundo mensaje que el Señor nos está regalando. Estamos tocando el tema entendiendo los últimos días o entendiendo los tiempos finales. Viene la palabra entender, quiere decir tener conocimiento. La palabra entender quiere decir estar viendo lo que está sucediendo. Y tenemos como base el capítulo 12 de Primera Crónicas y el versículo 32. Y aquí habla, dice este versículo que lo vamos a tomar nuevamente, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Mira, estos hombres eran entendidos en los tiempos y dice la palabra y que sabían lo que debían hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Aquí encontramos tres cosas en este versículo. Encontramos que habían 200, mire, habían 200, no era uno, no era uno. Mire, Dios es un Dios que realmente da entendimiento, da conocimiento. Pero este entendimiento no era, no era un entendimiento cualquiera, no, estaban entendiendo ellos los tiempos. Y yo creo que si lo aplicamos para este tiempo, valga la redundancia de la palabra tiempo, tenemos que nosotros ser también entendidos en los tiempos. En aquel tiempo, los estudiosos, estos hombres eran estudiosos de la Torá. Ellos estudiaban la Torá porque no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros, pero sí tenían los pergaminos que se llamaban la Torá, que tenían que conocer bien la Torá. Y cuando la Biblia habla de que ellos eran entendidos en los tiempos, es que eran hombres que estudiaban. Y para ser estudiosos, mire, para ser estudiosos no es que eran hombres intelectualmente mejores que otros, no, eran hombres dedicados, eran personas dedicadas a que a leer en ese momento lo que Dios había dejado a través de Moisés, como lo era la Torá. Pero nosotros, mis estimados, tenemos ahora este libro por excelencia, lo que es la palabra de Dios. Yo no voy a entender los tiempos con lo que voy a estar viendo afuera, de los acontecimientos que están pasando, no. Más bien, esas son señales de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en este mundo, pero que si venimos a la palabra de Dios, entonces no nos debe asustar. Hay gente que se asusta por lo que está viendo cuando oye guerras, cuando oye hambre, cuando oye terremotos, cuando oye también de lo que estamos viendo la maldad, como hay tanta maldad. Y es que la palabra del Señor nos ha dicho que la maldad va a suceder en estos tiempos, en estos últimos días. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, también debes saber esto, también debes saber esto. Pero miren lo interesante, de estos hombres, además de que eran entendidos en los tiempos, ellos conocían, ellos sabían. Estos hombres eran parte del trabajo que tenían que hacer con el rey David. Ellos eran parte. Si usted lee este capítulo 12, usted va a encontrar acá que estos hombres eran del ejército de David. O sea que David como rey tenía personas especiales, exclusivas, que le servían a él. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si yo aplico que en aquel tiempo aquellos hombres le servían a aquel rey, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo no debemos servir a nuestro rey? Rey de reyes, señor de señores. Y como hombres y mujeres que un día tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón, porque mire, estos tiempos aquí eran 200, eran 200. Pero yo sé que
los entendidos de los tiempos pueden, a lo mejor habrán muchas, pero no 200, a lo mejor pueden ser 200,000, puede ser que sea, o puede ser que sean 200 millones, pero hay muchas personas que yo sé que gracias al Señor, que todo este entendimiento, sabe que Dios es que lo da. Entender es el sinónimo de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría Dios la da. Por eso Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y la falta de sabiduría es la falta del entendimiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche. Pero aquí encontramos algo bien importante. Mire, estos hombres entendían en los tiempos. Mire, número 2, ¿qué encontramos en este versículo? Dice aquí, en este versículo, que sabía, mire, dice y que sabían lo que Israel debía hacer y sabían lo que tenían que hacer. Hermano, yo creo que nosotros en estos tiempos sabemos lo que tenemos que hacer, pero mire que no lo estamos haciendo. Sabemos, sabemos lo que deberíamos estar haciendo. ¿Y qué es lo que deberíamos estar haciendo? Bueno, estábamos tocando el tema, ¿recuerdan? Sobre en Marcos 24:12, donde y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estábamos tocando el punto, ¿por qué el amor de muchos se está enfriando? Bueno, el amor de muchos está enfriando porque no tenemos tiempo para orar, pero sabemos que tenemos que orar. Mire, sabemos que tenemos que orar. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo estamos haciendo porque una de las cosas que muchos de nosotros estamos descuidando es que no estamos orando. Y aquí dice, y sabían lo que tenían que hacer. El Señor Jesucristo habló sobre estas señales, por eso el tema que estamos hablando es entendiendo los últimos tiempos, entendiendo los últimos días. Mis estimados, ¿a qué se refieren los últimos tiempos y los últimos días? Bueno, que estamos esperando un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas, mire, quiero hacer una aclaración aquí, hay personas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y le voy a decir, no, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Por eso Pablo le dice en Tesalonicenses capítulo 4, le está diciendo algo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados en las nubes. Y aquí hay versículos que nos dicen que la iglesia no va a pasar. Y le voy a leer 3 versículos. Mire, le leería muchos versículos, pero le voy a leer 3 versículos donde dice que la iglesia no va a pasar la tribulación. Porque, mire, yo he escuchado hombres que se supone que son estudiosos, pero ¿sabe qué? Le están metiendo como miedo a la gente, porque cuando el libro de Apocalipsis describe todos los juicios que van a venir sobre este mundo, todos los juicios que va a haber sobre esta tierra, son juicios realmente de la ira de Dios, las copas, los sellos y todo lo que va a pasar. No, va a ser algo que tristemente aquellos que han tenido en poco, aquellos que han rechazado al Señor, esos son los que van a quedar. El pueblo judío y todos los que se han rebelado contra Dios, el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Entonces dice, Primera Tesalonicenses 1:10, mire, le voy a dar el primer versículo, donde nos dice que el Señor nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque lo que entendemos los tiempos, hermano, es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia se va a ir antes. Mire, es que hay tres versiones, le voy a decir. ¿Cuál es una versión? Una versión es que la iglesia se va antes de lo que va a pasar la tribulación. Otra versión es que la iglesia va a pasar la tribulación. Y la otra versión es que al final de la tribulación el Señor va a venir. No. Miren lo que nos dice Primera Tesalonicenses 1 y versículo 10. Dice, y esperar de los cielos, Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y qué es la ira venidera? La ira venidera son los juicios que van a venir sobre la tierra. Son los juicios que va a caer sobre la humanidad. Mire, y estos juicios, yo cuando leo Apocalipsis, yo me quedo, agradecido con el Señor,
porque como la iglesia se va a ir, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Mira aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro de Tesalonicenses, miren lo que nos dice el capítulo 5, y ahora en el versículo 9, aquí encontramos otro versículo que nos respalda que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dice el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira. Miren, Dios no nos ha puesto para ira, mis hermanos. Dios ama sobre todo aquello lo que un día reconocimos a Jesucristo, aquello lo que un día entregamos nuestro corazón al Señor. Entonces dice aquí la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está otro versículo. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, porque la tribulación y la gran tribulación son 7 años. Mire, que es la 70 semana de Daniel, que es la semana que falta. Esa semana se va a cumplir, mire, en el momento que la iglesia se va. Si este día que la iglesia nos fuéramos arrebatados a la nube, y mire cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere? Bueno, usted intente abrir y cerrar, hermano, va a ser en un tiempo increíblemente millonésimas de segundo. Va a ser un abrir. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando la iglesia se vaya, nadie se va a dar cuenta. Nadie. ¿Qué pasó? Aquí se reunían en la 126, dejaron el templo. Mire, qué lindo es el local. Vengámonos a vivir aquí. ¿Por qué? Porque los locales van a quedar vacíos porque la iglesia se va a ir. Pero le voy a dar un tercer versículo en Apocalipsis 3:10. Mire, este versículo está bien precioso también. Dice Apocalipsis 3:10, dice la palabra del Señor, hablándonos de lo que el Señor está haciendo con la iglesia, que no va a dejar que la iglesia. Entonces dice el versículo 10 de Apocalipsis 3, por cuanto nos ha guardado, mire, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Porque has guardado la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es aquí la promesa que tenemos? Dice, yo también, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia se va, mis hermanos. Pero ¿quiénes son? Como les digo, hay gente que no entiende esto. ¿Y por qué no lo entiende? Aquí está la parte que yo le digo, porque no leen la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces vamos a ser confundidos. Yo hace poco platicaba con un hermano que me decía, hermano Antonio Ramón, dice que yo estoy preocupado, me dice, ay, ¿qué le pasó? Le digo, no, porque mire que ya, yo escucho que Cristo ya viene. Y entonces si Cristo viene, dice, pero ¿cómo va a ser eso? Me dice, porque vaya, mire, cuando yo leo Apocalipsis, no me gusta leerlo, me dice, porque yo miro ahí de lo que dice el capítulo 6, capítulo 7, todos los juicios que van a venir sobre la tierra, los jinetes, las copas y todo lo que describe, ¿verdad? Los juicios que van a venir sobre esta tierra. ¿Y por qué le preocupa? Le digo yo. No, porque yo no quiero, dice, quedarme para eso. Entonces le hice una pregunta, ¿pero usted ya tiene a Jesucristo en su corazón? ¿Usted ya entregó su vida, reconoció que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que fue a la tumba, que resucitó y pronto viene? Porque es que este es el Evangelio, le digo. El Evangelio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es su sepultura y el Evangelio es su resurrección. Este es el Evangelio. Y por eso Pablo nos dice en el capítulo 15 cómo es el Evangelio. Y yo quiero decir algo adicional, hermano. Hoy en día hay hermanos que dicen que predican el Evangelio. Yo le decía hace poco a un joven de la iglesia, mire, usted dio un mensaje, pero no predicó el Evangelio. Le digo, ¿por qué no lo prediqué? Me dice, bueno, usted habló de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted habló que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Usted habló que Jesucristo fue a la tumba, que Jesucristo resucitó al tercer día. No, 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 me dice que eso no siempre, no, no, le voy a aclarar. El Evangelio son 3 cosas. El Evangelio por eso se llama Buenas Nuevas, por eso se llama Buenas Nuevas. Y mire, y lo llevé al capítulo 15 del libro de 1 Corintios, y se lo voy a leer a ustedes, mis hermanos, porque yo pienso que en algún momento nos puede ayudar estos versículos
Porque mire, un evangelio que no habla, mire lo que le voy a decir, hermano, un evangelio que no habla que Jesucristo murió, que fue a la tumba y que resucitó, no predica el evangelio, no predicamos el evangelio. Podemos leer la Biblia, dar textos, pero si no presentamos a Cristo en la cruz del Calvario, mire lo que nos dice aquí en el capítulo 15, dice el versículo 3 de 1 Corintios 15, mire lo que nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, mire, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo el versículo 4, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo está diciendo el versículo 1, y mire, voy a volver a los versículos anteriores, a los que son del contexto. Entonces dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí está el evangelio, como se tiene que predicar. El evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El evangelio, mis hermanos, mire, yo estoy tratando de dar el entendimiento que aquellos 200 hombres eran entendidos en los tiempos. Y entender significa conocer, y entender significa saber la palabra de Dios. Entonces, a veces, mire, hay hermanos que nos subimos a los púlpitos, pero no decimos que vamos a predicar el evangelio, pero si no predicamos el evangelio, lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, no, le estoy diciendo lo que la palabra dice. Mire, Pablo dice aquí nuevamente, dice, además os declaro, hermano, el evangelio. ¿Cuál es el evangelio, hermano? El evangelio son tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Que Cristo murió en la cruz. Dice que Cristo murió, dice, porque primero os ha enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, una persona, para que pueda entender el evangelio, debe entender que el evangelio son buenas noticias, que el evangelio son noticias frescas, que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Dice aquí, mire, que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Y yo quiero hacer un agregado, hermano. Yo no sé si usted también sabe las tres R's del evangelio. Mire, el evangelio son tres cosas, pero cuando uno predica el evangelio tiene que llevar las tres R's. ¿Cuáles son las primeras tres R's? Mire, estoy como dando una enseñanza que yo creo que le puede ayudar, ¿verdad? Pero mire, si alguien predica el evangelio y tampoco no menciona las tres R del evangelio, ¿cuáles son las primeras R? Mire, la primera R es la ruina en que el hombre vive. La ruina es el pecado en que el ser humano se conduce. O sea, uno tiene que hacerle al ser humano la conciencia de su ruina. Mira, estás en pecado, porque eso dice la palabra del Señor. El evangelio es para hacerle al hombre conciencia de que es pecador, que ese pecado lo está llevando a un lugar de condenación, que es el infierno. Hay que hablarles del evangelio a las personas, pero el evangelio hay que presentarles que Jesucristo, lo que estamos diciendo, que murió, que fue a la tumba, que resucitó, pero hay que hacerle la condición. Mire usted, mi estimado, su vida que está llevando de pecado, esa vida que está viviendo en el placer, en la maldad, en la droga, en el sexo, en la drogadicción, esa vida lo está llevando a usted a un camino. Por eso Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, y su fin, ¿qué es, hermano? Su fin es camino de muerte. Pero cuando la Biblia habla de muerte, no es que habla que va a morir, no, habla de una muerte en un lugar de condenación que es el infierno. ¿Saben ustedes quien habló más del infierno? Fue nuestro amado Jesucristo. Jesucristo dijo, les voy a mencionar, bueno, creo que todos sabemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el cual en él crea. Mire, ¿qué dijo? No se pierda. ¿A dónde no se pierda? En el infierno. Por eso a la gente, mire, el entendido le dice a la gente, mira, si tú mueres y mueres en Cristo, vas para el infierno. No es porque yo lo quiera, no es porque yo lo pienso, no es porque la Biblia dice, y más adelante, en el mismo Evangelio de Juan dijo el Señor 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que envió, tiene vida eterna. Mire, dice la promesa, tiene vida eterna, pero ¿sabe qué dice? Y no vendrá condenación. Y no vendrá condenación, que más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque una persona que vive, mis amados, sin Cristo, vive muerto para Dios.
Un hombre que, yo no sé si alguien de los que me está escuchando aquí en esta oportunidad, si usted, mi estimado, mi estimada, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, si usted todavía no tiene a Jesucristo, Dios lo ve como muerto. Por eso dice, ha pasado de muerte a vida. Pero mire, allá hay dos condiciones. ¿Qué es lo que dice? De cierto o cierto. Digo, el que oye mi palabra, hay que oírla. Entonces, cuando uno la oye, la entiende. Uno la entiende. Yo hace 40 años, mire, yo había escuchado el Evangelio por mucho tiempo, pero era reacio, pero un día entendí que era pecador, un día entendí que iba para el infierno si moría. Y por eso entendí, dice, pero ¿cómo lo entendí? El que oye, dijo el que oye mi palabra. Pero no solamente es oír, porque muchos oyen en este tiempo, mire, mucha gente está oyendo el Evangelio, pero no le hace caso al Evangelio. ¿Sabe cuál es el paso que hay que dar? Y cree al que envió. Creer que, creer, mire, aquí está la aplicación, ¿verdad? Creer en la obra de Cristo, creer en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la primera R que le estoy hablando, mire, le voy a mencionar las tres R del Evangelio. La primera R es la ruina en que el hombre vive. El hombre vive lejos de Dios en la ruina del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás lo está apartando, desviando, entreteniendo, porque Satanás quiere llevarse a muchos al infierno y lamentablemente muchas personas rechazan el mensaje de Dios. Muchas personas tienen en poco el mensaje de Dios y entonces la consecuencia de eso es que están caminando hacia el infierno. El hombre que vive su vida entregada, la maldad, como hemos tocado en el versículo anterior, la vez anterior de Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir que la maldad se multiplica? Que cada día hay más gente mala. Usted va a ver que así está el corazón del hombre. Cada día las personas son más malas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la maldad se multiplica? Ahora mire la segunda R. La segunda R del Evangelio es el remedio. ¿Cuál es el remedio? El remedio es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Que Jesucristo ahí, o sea que hay solución para el hombre. Mira, es como aquel que está enfermo, mira, tomate, bueno, aquí en Honduras uno le dice remedio a los medicamentos, mira, tomate este medicamento. ¿Y cuál es el remedio? Que nuestro amado Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y ahí nosotros aplica el Evangelio. Por eso yo le digo que si alguien, hay personas que comienzan a predicarme, yo le voy a decir tal vez una crítica, hay personas que suben al púlpito y le dicen, bueno, ojalá que usted que en esta tarde, esta noche, esta mañana, escuche el Evangelio, entregue su vida a Jesucristo. ¿Y por qué le va a entregar su vida a Cristo? Sí, no he escuchado nada del Evangelio. No he escuchado nada del Evangelio. Entonces la segunda R es el remedio. Es la verdadera, ¿cómo se llama? Solución para el hombre. El remedio, la solución, que solamente Jesucristo es el único que le da vida, vida nueva, vida eterna, vida con esperanza. Pero la tercera R, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? La responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que uno le dice al hombre, uno le dice a la persona. Por eso creo que me están viendo en esta oportunidad. La responsabilidad es que usted necesita con urgencia, mi estimado, entregarle su vida a Jesucristo. Usted necesita con urgencia hacer un alto, dejar de vivir esa vida de pecado, de placer, de maldad, porque su camino solamente lo está llevando hacia un lugar de condenación. Venga en esta oportunidad, no siga caminando ahí en el placer, ponga su mirada en la verdadera solución que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa. Pero Jesucristo no quedó en esa cruz, Jesucristo fue a la tumba y tampoco quedó en la tumba, resucitó al tercer día, venció la muerte. Y el mensaje, usted es responsable. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que si usted ha escuchado este mensaje y usted lo tiene en poco, si usted no le entrega su corazón a Jesucristo, usted está caminando hacia ese lugar de condenación. Mientras que nosotros, mis amados, ¿cuál es nuestra esperanza? Tiene vida eterna. Mire qué lindo para nosotros, ¿verdad? La vida eterna, ¿cuál es? La vida eterna no es que uno la va a tener cuando muere, no. La vida eterna la obtiene en el momento que le entrega su corazón al Señor. Yo hace 40 años tengo vida eterna. Que un día dije, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió, mire, siendo malos. Por eso la condición del hombre como es.
la condición del hombre es sin Cristo, caminando hacia el infierno. Sigue siendo pecador y camina hacia ese lugar de condenación. Usted que me está viendo, no tenga en poco este mensaje. Dígale, Señor, gracias porque me amas. Gracias porque Cristo murió por mí. Y la esperanza es, mire, la vida eterna la vamos a ir a disfrutar por siempre allá en el cielo. Ya la vamos a ir a disfrutar. ¿Quiénes? Los que un día tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón al Señor. Y entonces estos hombres, yo estoy seguro que hablaban de una vida con esperanza, estos hombres. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren las tres cosas que dice que hacía acá en esta porción que estamos leyendo, ¿verdad? Que eran entendidos, eran hombres entendidos, pero además que lo que hacían, miren, sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que hacer. Pero miren, ¿sabe qué termina diciendo aquí este versículo? Dice, y dice la palabra del Señor, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Hablarle a otros, cuyo dicho, predicar, hermano, predicar la palabra de Dios. O sea, ¿quiénes van a predicar? Los que entienden los tiempos. Pero ¿a dónde vamos a entender nosotros los tiempos que estamos viendo? En la palabra de Dios. O sea, el entendimiento Dios lo da cuando abrimos este libro. El entendimiento Dios nos lo da a nosotros, pero cuando le pedimos a Él. Pero este entendimiento, hermano, hay muchos que lo rechazan. Entonces yo por eso le digo, ¿de quién depende el entendimiento? ¿Depende de Dios o depende de uno? Porque mire, estos hombres dicen, mire, me encanta esta parte, sabían lo que tenían que hacer. Hermano, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que lo que estábamos hablando en el versículo 12, mire, de las señales, yo les hablaba de las señales espirituales, ¿se acuerdan que nos quedamos con las señales espirituales? Y les dije 4 cosas. ¿Cómo son las señales espirituales, hermano? Dice, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos cristianos enfriados, les he dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son los cristianos enfriados, hermano? Los que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Pecado. ¿Qué quiere decir? Sabemos que tenemos que orar y no estamos orando. Por eso, y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más. Sabemos que tenemos que orar, pero no estamos orando. Número 2, hermano, de las señales que les estaba hablando, que el Señor habló, el que me ama mi palabra va a guardar. Pero no leemos la palabra, no leemos la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que leer la palabra y sabían, dice aquí, y sabían lo que tenían que hacer. Mire, cuando uno sabe, hermano, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, no lo estamos haciendo. Pero no los descuidos que estamos creyendo muchos creyentes, que además de que estamos, mire, claro, ¿por qué? Porque nuestra vida espiritual, hermano, mire, un creyente enfriado, lo que nos dice Mateo 24:12, que les decía el capítulo más profundo de escatología, ahí nos habla, el Señor habló de esta señal, el Señor dijo, los discípulos le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá, mire, qué señal habrá de tu venida el fin del siglo. Señor, ¿cómo a darle señales? Les dije, habrá guerra, terremotos, guerras, peste y el Señor. Pero mire, yo me quedé en el versículo 24, les dije, y por haberse multiplicado la maldad. Hermanos, ahí hay tanta maldad. Cada día hay más gente mala, o sea, la maldad se multiplica. Hay gente que un tiempo era buena y hoy mire, nosotros platicamos con mi esposa que hemos conocido personas realmente que antes eran buenas, pero ¿sabe? Pero buenas tal vez por sus acciones, no porque, no, pero ahora mire, se han vuelto duros, se han vuelto malos, mucha gente cada día se vuelve mala. ¿Sabe por qué la gente se vuelve mala? Porque dice Primera de Juan 5:19. Mire, les voy a leer este versículo, hermano, que me encanta, a mí uno de los versículos preferidos para mi vida es lo que dice Primera de Juan 5:19. Mire lo que nos dice aquí este versículo. Aquí habla de 2 cosas, mire, aquí habla de 2 cosas en este versículo de Primera de Juan 5:19. Dice la palabra de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios. Mire, ¿qué quieren saber, hermano? Están entendiendo que somos de Dios. Pero a veces nos olvida que somos de Dios. Y aquí se nos recuerda que somos de Dios. Los entendidos en los tiempos, mis amados, tenemos que tener esa convicción, esa mente. Sí, Señor, yo soy tuyo.
yo soy tuyo, soy tu hijo, Señor, eres mi padre, yo soy, Señor, tu siervo, yo soy, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi rey. Pero ¿quién, hermano? Los que somos de Dios. Pero hay gente que no, aún así hay, verdad, hay hijos de Dios que dicen, es que yo realmente no sé si soy de Dios. Yo no sé si yo, le digo yo, si usted sabe, si usted está inseguro de su situación, tiene que entregarle su vida a Jesucristo, porque para ser de Dios hay que entregarle el corazón al Señor, hay que entregarle su vida. Por eso dice Primera de Juan, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de que de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todo el mundo es de Dios. La gente, ¿sabe qué dice la gente? Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Todos somos. Pero para ser hijo de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer, mis amados? Como dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hermano. Nosotros tenemos esta potestad que somos de Dios. Pero miren esta parte del versículo, que es la parte que uno ve por qué el hombre actúa. Entonces dice aquí, primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Yo me siento así, se lo digo ante Dios, ante el Señor, me da como escalofrío, me siento algo así, como algo bien precioso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo esa convicción, sí, Señor, imperfecto, pecador como soy, pero Señor, qué bueno que me perdona. Pero miren lo que dice, miren lo que es la segunda parte del versículo, pero ¿sabe qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso usted va a ver, hermano, cómo es el ser humano sin Dios. Los que somos de Dios actuamos en una forma, pero el mundo entero, ¿cuál es el mundo entero, hermano? El mundo entero se refiere a aquellas personas que viven en este mundo y que no le han entregado su corazón al Señor. Por eso usted que me está viendo en esta oportunidad, miren lo que estoy haciendo. Estoy tratando hasta de predicar el Evangelio, pero miren, ¿sabe por qué? Porque es que sabían lo que tenían que hacer. Aquellos sabían lo que... Entonces dice aquí, que cuando el mundo entero está bajo el maligno, por eso el hombre procede así, porque cuando dice la Biblia que el maligno es Satanás, este mundo Satanás lo está gobernando. Satanás gobierna el corazón del hombre. Por eso usted va a ver las actuaciones de los hombres. Las actuaciones de los hombres se convierten en ser más hacedores de maldad. La gente está haciendo mucha maldad. Porque, mire, la maldad, maligno. ¿Quién dirige la maldad? El maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Ay, ¿por qué hay tanta maldad? Dice, ¿por qué será? No, sí que el Señor ya dijo que la maldad se iba a multiplicar. ¿Qué quiere decir? Que los seguidores del diablo están siendo más. Porque la gente lamentablemente rechaza a Dios. La gente no quiere saber de Dios. La gente tiene poco a Dios. Hermano, pero mire, este versículo yo se lo voy a recomendar. Memorícelo. Un versículo corto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Haga lo suyo, hermano, pero haga suyo la parte que le toca, saber que es de Dios. Pero que reconozcamos también la otra parte, que el mundo entero, mire, el mundo entero, hermano, es toda la humanidad que vive en este mundo y vive sin Dios. Por eso, ¿quién nos controla? Su amo. ¿Quién es su amo? El diablo. El diablo lo mueve. Mira, le dice el diablo, aquí está esta droga, aquí está este alcohol, aquí está esto, mire, y le pone un montón de trampas, le pone comida, mire, ¿para qué? Para llevarlo al final. Porque ¿sabe qué? Hay un lugar de condenación, que es el infierno. Pero al final de eso, hermano, el lago de fuego. ¿Sabe qué dice la palabra? Uno de los versículos más tristes. ¿Usted sabe cuál es el versículo más triste de la Biblia? Para mí, uno de los versículos, hay varios versículos, pero le voy a mencionar lo que nos dice Apocalipsis. Mire, este versículo, yo lo llamo un versículo triste. El versículo de los versículos tristes que están en la palabra del Señor. Entonces dice aquí, el versículo 15 de Apocalipsis 20. Yo lo llamo triste porque dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién no está inscrito en el libro? Mire, dice el que no está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida, hermano? ¿En qué momento se inscribe uno? En el momento que le entrega su corazón al Señor. En el momento que uno reconoce que es pecador, que dice, Señor, perdóname, ven a mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Y en ese momento, mire, el nuevo nombre. Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida, ahora fue lanzado. Dice, mire,
fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe que hay una diferencia entre el infierno y el lago de fuego, verdad? El lago de fuego es donde las personas... Un lago de fuego. Yo creo que todos hemos visto lagos de agua. Hemos visto lagos de agua. Yo he visto lagos muy grandes. Yo conozco lagos, por ejemplo, en Estados Unidos, como el lago Michigan, unos lagos más grandes que pega hasta con Canadá, el estado que queda allá por Chicago, que es donde estuve hace un tiempo. Pero que quiero comentarles es que yo he visto lagos de fuego. Bueno, esos lagos de agua que se convierten después en lagos de nieve cuando es la temporada del invierno. Pero mire, un lago de fuego. Cuando la Biblia dice que hay un lago de fuego, dice será lanzado. Pero ¿sabe por qué? Porque también dice la Biblia que el diablo y el que los engañaba, dice el versículo 10, Apocalipsis, mire, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso le llamo triste. Por eso lo miro. ¿Quién va a estar en el lago de fuego? ¿Quién va a estar? Primero dice aquí la palabra del Señor, el diablo que los engañaba. El diablo sabe que está engañando a la humanidad. En estos tiempos hay gente que se vuelve contra Dios. A mí, no sé si le comentaba la vez pasada, yo miraba a un joven que salió ahí por las redes sociales y le preguntaba a la gente, ¿crees en Dios? No, yo no creo en Dios. ¿Y vos crees? No. Mire, le preguntaba a varias gente, no creen en Dios. Así está esta juventud dura, y no solamente la juventud, muchos adultos y adolescentes, yo no creo en Dios. ¿Y porque creen que no creen en Dios? Como que ahí se termina todo. No, no, no. ¿Sabe qué, mi estimado? Usted va a morir. Y mire la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Dónde va a ir usted cuando muere? Usted se ha preguntado. Mire, cuando yo tenía unos 15, 18, 20 años, yo me recuerdo que en mi lugar donde yo soy, se murió un vecino, se murió un vecino muy conocido, muy querido, se murió. Como a los 3 días, se murió el vecino, pero al otro lado. Y entonces decía la gente, uy, la muerte está rotando, se están muriendo los vecinos de ahí. Y mire que yo pensaba, y que sé qué tal es yo el siguiente que me voy a morir. Ya le tenía miedo a la muerte. Ay, ¿por qué? Porque no sabía dónde iba a ir. Ahora no le tengo miedo a la muerte. No es que me quiero morir, pero estoy seguro de dónde voy a ir. No voy al lago de fuego. Mis amados, el pueblo de Dios no va al lago de fuego. El pueblo de Dios va a gozarse. Por eso viene aquí la palabra del Señor. Nos dice en el capítulo 19, gocémonos y alegremos, nos dice. Y miren lo que nos dice aquí, que nos habla de las bodas del Cordero, de las cenas del Cordero. Y entonces dice aquí, gocémonos y alegrémonos. ¿A dónde, hermanos? En la fiesta que pronto vamos a estar en el cielo. Pero una fiesta en el cielo. Mientras muchos van a estar en el fuego atormentando, mire, atormentados, ¿sabe que hay un tormento? El Señor cuando dijo, el infierno en su lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Va a haber un gusano que lo va a estar atormentando. Usted que me está viendo, mire, usted que en esta oportunidad está escuchando de este mensaje, ¿sabe qué? Dios le está avisando. Dios lo está dando, como dicen en Estados Unidos, un warning, una advertencia. Dios le está diciendo que usted tiene que pararse, que usted tiene que hacer un alto, que usted no debe seguir viviendo en el pecado. Haga un alto usted, mi estimado. Dígale, Señor, yo no quiero ir a ese lugar, Señor. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón. Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida será lanzado. Mire quién va a ser lanzado, como dijimos, será lanzado Satanás. Y también será lanzado el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Y entonces cuando dice que la palabra del Señor dice, y el diablo, es el versículo 10 del capítulo 20, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego. Fue lanzado. Cuando uno lanza, ¿cómo lo lanza? Con violencia, ¿verdad? Los que juegan base ahí, además los dominicanos que tienen esas experiencias, lanzan y lanzan con fuerza. No es que tiran suave, no, lanzan. Hermano, pero ese lanzamiento que va a haber, va a ser un lanzamiento donde la gente, mire, significa que no se puede detener, porque algo que va lanzado con fuerza no se puede detener. Por eso este versículo triste que yo le llamo, de Apocalipsis 20, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Por eso les aclaro una vez más, la iglesia no va a pasar por la tribulación, ni la gran tribulación, porque la tribulación y la gran tribulación son 7 años. Hay 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Mire, se va a dividir. Pero en ese tiempo se va a predicar el evangelio del reino. Ahorita se predica el evangelio de la gracia. Mire, ¿sabe usted
Yo a veces estoy compartiendo temas que yo creo que algunos lo saben, pero yo creo, hermano, que hemos escuchado las dispensaciones, ¿verdad? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7. ¿Se han escuchado las dispensaciones? Si no, pues un tiempo podemos compartir que una dispensación, hermano, una dispensación es un tiempo en el cual Dios le da la oportunidad al hombre. Entonces, le estoy tocando ahorita de las 7 dispensaciones, ¿verdad? ¿Qué es una dispensación? Estaba diciendo, una dispensación es un tiempo, mire, en el cual Dios trata con el hombre y Dios se acerca al hombre y Dios le ayuda al hombre y Dios se acerca al hombre. ¿Cuál fue la primera dispensación? Mire, la primera dispensación se llama inocencia. ¿Cuándo fue el tiempo de la inocencia? Cuando nuestros primeros padres, como lo fueron Adán y Eva, estaban en inocencia, estaban desnudos, se miraban inocentemente, estaba inocencia. Pero vino el pecado y el pecado provocó la consecuencia de la desobediencia y fueron expulsados. Después de la inocencia llegó otra oportunidad que Dios le da, se llama la conciencia. O sea que el hombre ya estaba más consciente. No es que no estaba consciente antes, no, pero estaba inocente. Es como 2 niños, ¿verdad? Usted mira a 2 niños de añitos, 2 añitos desnudos y bueno, no, hoy en día, debido a la perversidad, hay hombres que los ven con morbosidad, pero la inocencia, los niños se ven inocentemente. Número 2, la conciencia. La conciencia es que el hombre está consciente, ya está consciente en ese tiempo, la segunda dispensación. Por eso dice Génesis 6:5, dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo del corazón del hombre era. Esa es la segunda dispensación. La tercera dispensación se llama gobierno humano. ¿Cuándo? Bueno, ¿cómo terminó la tercera dispensación? La segunda dispensación, el juicio que Dios mandó, que fue el diluvio. O sea, en ese tiempo murieron todos aquellos, menos Noé y su familia que se salvó. Y después entró la tercera dispensación que se llama gobierno humano. ¿Cuál es el gobierno humano? Que Dios dejó que el hombre se gobernara, pero los hombres comenzaron a hacer aquella torre de Babel y querían llegar hasta el cielo, y el juicio fue la confusión de lengua. Después entró la cuarta dispensación, que se llama la promesa, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de ti haré una nación grande. Entonces la dispensación de la promesa. Pero el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por más de 400 años, y esa es la promesa. Después de la promesa entró la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley. Y la ley, ¿sabe qué? Termina con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí entra ¿qué? La dispensación de la gracia. Por eso hablamos del Evangelio de la gracia, porque dice en Juan 1:17 que la gracia, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Estamos ahorita, mis hermanos, miren, ustedes saben que esta es la dispensación que más ha durado. Algunas dispensaciones duraron 600 años, otras duraron 1000 años, otras han durado, ¿cómo se llama? Como 800 años, pero esta es la dispensación que más ha durado 2000 años. La dispensación de qué? De la gracia. Si la gracia, ¿cuándo va a terminar la gracia, hermano? La gracia termina cuando la iglesia sea llevada al cielo, el arrebatamiento, que ya va a suceder. Ya va a suceder, hermano. Mire, las señales están cumpliendo. Y la gracia termina y va a entrar lo que se llama el proceso de la gran tribulación y milenio. La gran tribulación y milenio. La iglesia se va y por eso les digo, la iglesia no va a pasar y va a comenzar lo que se llama la gran tribulación y el milenio, que, bueno, ahí va a terminar la séptima dispensación. Por eso nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, me estaba diciendo que el amor enfriado, les decía, es que no queremos orar. El amor enfriado, mis amados, es que no queremos leer la Biblia. Y el Señor dijo, el que me ama. Mire, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. Señor, si yo te amo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más. O sea, yo debo pedirle al Señor, hermano, usted pide al Señor, yo quiero amarte más, yo quiero sentir más por ti, Señor, yo quiero buscarte más, Señor, pero ¿sabe usted? Pido en oración que abunde más, que abunde el amor, pero el amor a Dios, el amor a Dios, pero también amor a la palabra de Dios, amor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el que me ama mi palabra va a guardar. ¿Sí recuerdan? Oiga bien, estoy tratando como hacer un recordatorio, aunque ya casi estoy terminando, pero confiamos en el Señor que es lo que estamos hablando.
sea de mucha ayuda para nuestra vida. Y entonces el Señor también sabe que el Señor habló de su palabra. Habló. ¿Cuál, cuál fue el mandamiento que el Señor dijo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Pero también el Señor dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si nosotros somos entendidos que tenemos que amar a los prójimos, ¿quién es el prójimo? El prójimo no es el que me cae bien. ¿Sabe qué? Nosotros no amamos al prójimo, amamos al próximo, al próximo. Ah, este sí lo voy a amar porque me cae bien. No, no, este no me cae bien. No, el Señor no dijo eso, hermano. El Señor dijo prójimo. Prójimo es mi semejante, el que me necesita. A veces nos damos cuenta, hermano, mire, a veces nos damos cuenta que el prójimo necesita, pero nosotros que como tenemos el amor enfriado, y se lo decía la vez pasada y se lo voy a repetir una vez más, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor, ¿sabe qué es? La indiferencia, la indiferencia. Por eso, ¿cómo no deberíamos tener, hermano, nosotros entendidos? Sí, Señor, entiendo. Yo sé lo que tengo que hacer. Mire, mire este versículo, hermano. Este versículo es un versículo precioso. Mire que si usted lee, si usted alguna vez ha tenido la ocasión de leer la Biblia, usted se va a dar cuenta que en los primeros 10 capítulos del libro de Crónicas, ¿sabe de qué habla? Habla de descendencias, de las descendencias. Y aquí parece que cae nuevamente las descendencias. No, que habla de descendencias, ¿qué voy a estar leyendo? No leemos esos versículos, no los leemos, los pasamos por alto. No, hermano, la palabra, mire, de Dios. Yo he sacado muchos mensajes, gracias al Señor, de texto como de Primera Crónica, de capítulo 1, de capítulo 2, porque hay palabras que me llaman la atención. Y a mí me llamó la atención esta palabra. Mire, se lo digo, me llamó la atención cuando dice de los hijos de Isaacar. ¿Sabe que Isaacar es una de las tribus de Israel, ¿verdad? De los hijos. Isaacar es uno de los nombres de los hijos de Jacob. Y recordemos que la tribu de Isaacar eran personas realmente bien cuidadosas. Esa tribu, miren, entendidos. ¿Y cómo es que vamos a entender, hermano? Vamos a entender, como dice el pastor, dice un dicho, al entendido pocas palabras. Al entendido pocas palabras. ¿Sabe qué? Si usted ha leído el Evangelio de Lucas, cuando el Señor se encuentra después de que resucitó, que dice que van caminando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que iban camino de Maús van caminando. ¿Y sabe qué pasó con ellos cuando el Señor se va? Dice que se le abrieron los ojos y entendieron. ¿Mire? Abrieron los ojos y entendieron. Hermano, nuestros ojos deben ser abiertos a la luz de la palabra. Dios quiere abrir nuestros ojos, pero quiere abrir nuestros ojos cuando somos hombres y mujeres que sabemos lo que, y sabían lo que tenían que hacer. Mire, y sabían lo que tenían que hacer, dice la palabra del Señor. Pero además dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, cuyo dicho. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? La obediencia. Seguir quiere decir obedecer. Seguir quiere decir hacer caso. Seguir quiere decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. A veces nosotros decimos que lo vamos a hacer y no lo hacemos. A veces nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto. Voy a ayudar, voy a apoyar, voy a visitar, voy a predicar y voy a hacer, pero solamente que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Porque el amor se está enfriando. No dejemos que el amor se enfríe. Cuando nosotros somos personas entendidos, mire, entendidos en los tiempos, que estamos viendo los acontecimientos una vez más, que estamos viendo lo que está pasando en este mundo, el Señor quiere, hermanos, que seamos hombres, mujeres, con nuestros ojos espiritualmente abiertos y que aprovechemos bien el tiempo. Como mire el tiempo, ¿sabe qué dice en las cartas de Pablo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo son los días? Porque los días son malos. Eso dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días cada día se ponen más malos. Mire, estamos hablando de lo que está pasando, hermano. Usted no puede ignorar cómo está la maldad. La maldad se está dando en las familias, la maldad se está dando en los trabajos, la maldad se está dando en todas partes, hermano. Hay mucha gente mala. Yo a veces miro la masacre que pasan ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Y no solamente, hermano, aquí en Honduras, mire, ayer hubo una masacre. ¿Sabe usted a qué le llaman masacre aquí en Honduras? Cuando mueren 3 personas. Si mueren 2, no le llaman masacre. Para hacer masacre deben morir más de 3. Y ayer en un lugar acá mataron 3 personas. 2 eran hermanitos, 2 eran hermanos. Y jovencitos. ¿Sabe cuántos años tenía uno? 16, y el otro tenía 18, y el otro tenía 20 años.
No sé qué pasó, no sé por qué lo mataron, pero dice una masacre. Creo que ya en este año van algunas 40 masacres aquí en Honduras. Pero no significa que han muerto tres, no. Si todos los días matan uno, dos, uno, dos, uno, dos, matan mucho. Pero la maldad está prevaleciendo, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le podría decir a usted que me está viendo esta vez, si usted todavía no tiene a Jesucristo, dígale, Señor, yo me quiero entregar a ti. Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Perdóname, Señor. Quiero obedecerte. Mire, sabían, dice, que los que tenían que hacer, pero además dice, cuyo dicho seguían todos los hermanos. O sea, ¿sabe qué quiere? Que lo que ellos decían hacían caso. ¿Y qué es hacer caso, hermano? Obedecer. Es una anécdota, dice que un joven fue a buscar trabajo a una empresa, ¿verdad? Y entonces él fue y se sentó ahí y el que estaba tomando los papeles decía, mire, aquí está este documento y no, hombre, tiene maestría y tiene ingeniería y tiene doctorado. Y entonces había un muchacho que solo estaba viendo y él vio que pasaron como tres y a todos le dijeron, no, dice, mire, lo vamos a llamar, lo vamos a llamar. Pero el que estaba buscando trabajo él no tenía ninguna experiencia. Mire, no tenía ninguna experiencia. Entonces él ya se iba a ir cuando le dice, hey, ¿por qué se va? No, le dice, porque aquellos dice que han traído, aquellos que han traído esos grandes currículum o hoja de vida. No, yo no tengo nada de eso. ¿Y qué es lo que sabe hacer usted? Le dijeron a él. Mire, yo lo que sé hacer es que yo hago caso a todo lo que me mandan. Usted hace caso. Eso es lo que queremos, que hagan caso. De aquí vienen profesionales y no hacen caso porque se creen eminencia y no hacen caso porque se creen importantes, no hacen caso. Eso queremos, una persona que haga caso. Lo vamos a contratar. Así quiere el Señor, hermano. Él quiere que nosotros contratamos, que hagamos caso. Y aquí dice la palabra, miren, que ellos, dice la palabra, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, todos los, que el dicho que decían, ¿quién, hermano? Los entendidos. Yo puedo decirle, mis hermanos, Dios es bueno, pero Dios está buscando hombres, mujeres, sus hijos, que seamos obedientes. Mire, yo creo que está pasando en la vida de muchos hijos de Dios. ¿Sabe que tenemos? Una generación que no hace caso, una generación rebelde, una generación que es indiferente ante las cosas del Señor. Tomemos al Señor en nuestra vida, mis amados. Seamos como estos 200 hombres. Miren, 200. No habla de uno, no, habla de varios. Qué bonito que todos seríamos así, ¿verdad? Entendiendo los tiempos. Y estos tiempos que estamos viviendo son los últimos. Por eso tenemos que prepararnos cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo hombres, sabiendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tener más tiempo con Dios orando. ¿Qué tenemos que hacer? Teniendo más tiempo con Dios leyendo su palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Hablar del Señor, pero sobre todo obedecer al Señor. Que el Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo esa divina palabra en esta noche. A nuestro hermano Ramón, muchas gracias. Excelente mensaje, verdaderamente me gocé mucho. Me encanta el Evangelio y sé que es necesario en un mundo donde ya es casi, ¿verdad? No es tan eficaz como antes porque la gente ya no quiere escuchar. Y uno del asuntos que quería preguntarle en estos minutos que nos quedan, yo sé que hay algunos hermanos quizás que si pueden hacer alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat, pero mientras tanto, hay muchas personas, hermano Ramón, que dicen ser cristianos, dicen yo soy cristiano, ¿verdad? O si tú le predicas el evangelio, sí, yo creo en Dios, Dios es mi amigo, Diosito lindo le llaman, ¿verdad? Muchas veces. Tienen muchas, parece ser, ¿verdad? Que como que conocen algo de las escrituras, pues pueden saber de algunos versículos, pero no son creyentes porque primero, la vida que viven quizás no es una vida sujeta, ¿verdad? A Cristo, no es sujeta a sus mandamientos. Dice la palabra que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, ¿verdad? Entonces, la pregunta para usted es la siguiente: ¿cómo podemos tratar con nuestros familiares, amigos, que creen que son evangélicos, que creen que son cristianos? La palabra exacta es cristianos. Ya una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, que creen que son cristianos, pero no lo son. Es que yo creo, hermanos, que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, por su fruto lo conoceréis.
O sea que, como dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, una persona que dice que es cristiana, fuma, baila, anda bebiendo, anda haciendo de todo, ¿qué fruto está dando? Más bien a este es peligroso decir que es cristiano y anda dando mal fruto. Mira, yo le voy a decir, yo conocí a un señor ya tiempos acá en Honduras, él decía ser cristiano e iba a la iglesia, pero ¿sabe qué? Era un mal testimonio para sus vecinos. Era un mal testimonio. Entonces la gente decía, bueno, ¿y cómo es que vos sos cristiano? Y entonces, ¿sabe qué le reclamaba a la gente? Yo no te veo ningún fruto. Entonces, eso dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. O sea que aquellos que dicen que son cristianos, pero no tienen fruto, no, hermano, es que mire, no son las palabras, ¿sabe qué? Son los hechos, son las acciones las que el Señor ve. ¿Verdad? Es lo que estamos Gracias, haciendo. hermano. Así es, está bien, está bien. Exacto, no, es correcto. En verdad es por los frutos, ¿verdad? Y muchas veces se defienden y empiezan a decir quizás, sí, pero yo muchas veces, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Pero esto es muy, muy delicado porque es casi imposible, por lo menos en mi experiencia, es muy difícil sacarlo de este punto de vista cuando asumen que ya son salvos, quizás por una idea errónea de su parte. Usted había dicho anteriormente también acerca de la maldad que está ocurriendo en el mundo. Sabemos que hay mucha maldad. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Aparentemente en la República Dominicana y también en el Bronx, aquí, allá en los Estados Unidos, eh, pasa algo donde hay una persona que viene con una hojita, digamos, por ejemplo, una cosa así, como esto, no se ve bien aquí, ¿verdad? Una hojita, y le dice, señor, señor, por ejemplo, léame esto, por favor, que no puedo leerme, yo ando buscando la dirección, y cuando usted lo lee, tiene como un aroma o un perfume peligroso que marea al individuo, y entonces cuando está mareado, le roban todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se aprieta, ya no quiere ayudar a su prójimo. ¿Qué recomendación puede usted dar a nosotros los creyentes para que en este mundo tan cruel nosotros podamos seguir ayudando, seguir siendo, ¿verdad? Buenos en el sentido de cooperar con nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo, como usted dijo, no a nuestro próximo, no al que nos parece bien, sino a todos, pero a la misma vez cuidarnos de la maldad que verdaderamente nos rodea y que es destructiva para la vida. Aquí hay un pensamiento, hermano, que la gente dice, hoy no se desconfía de la persona, sino del tiempo. ¿Entiende? Usted no desconfía de la persona, desconfía del tiempo, porque mucha gente, vaya lo que está pasando, que le meten esa droga, le dan el papel y léame, ajá, imagínese. Entonces que uno desconfía de todo el mundo. Usted va caminando, a mí me ha pasado que yo voy caminando y atrás viene alguien, yo voy viendo atrás a ver quién viene, ¿entiende? Y yo camino más rápido, pues. ¿Por qué? Porque realmente, como les lo repito, no, ¿cómo se llama? No desconfía a veces de la persona sino del tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Pues realmente orar mucho, pedir al Señor que nos dé sabiduría para saber con quién vamos a hacer. Porque mira, hoy hay gente que llega a las iglesias, mire, ayúdenme. Fíjate que la vez pasada que en la congregación, porque a mí me gusta, cuando estoy aquí en la iglesia, me gusta ponerme en la puerta, darle la bienvenida a la gente, y me recuerdo que llegó alguien, ¿verdad? Que llegó alguien y dice, mire, ayúdeme, que mi mamá está grave en el hospital y mire que mi mamá, no, se le había muerto la mamá a la persona y llegó a la iglesia, ¿verdad? Mire, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, y yo vine y dije, mire, aquí hay una persona, no era la iglesia, mire que viene para pedir ayuda, démosle ayuda, ¿verdad? Y se le dio la ayuda, ¿verdad? Ajá, y si me entiende, como a los 3 meses volvió a llegar, pero ahora llegó, miren, me dice que vengo para ver si me ayudan, viera qué grave está mi mamá, dice, como que su mamá está grave, le digo, y usted vino hace como 3 meses aquí a la iglesia porque se le había muerto su mamá, es que volvió a resucitar, le digo yo, ¡ih! No me acordaba que había venido aquí. Oiga bien, entonces yo me acordé de la persona porque el aspecto físico de él y todo, ¿va? Pero sí, imagínense, entonces, ¿qué sucede, hermano? Que hay gente que quiere aprovecharse por el hecho de que somos cristianos, que piensa que porque somos cristianos tenemos que, no, tenemos que, mira, aquí está el tema importante. ¿Sabe qué tenemos que hacer? ¿Cómo dicen estos hombres? ¿Cómo eran estos hombres? Tenían que ¿cómo es el tema que de este hombre? ¿Cómo eran ¿cómo se llama? Los de Isaacar, ¿cómo eran? Entendidos.
conocedores. Mira, hermano, uno mismo, como dice, aquí dice, mira, pela bien los ojos, abrí bien los ojos, acordate. Entonces, la misma situación del mundo nos hace que nosotros tenemos que actuar, tal vez con indiferencia, hasta con dureza, pero por las mismas situaciones que están dando, como le digo, porque hay gente que van a las iglesias para pedir y que mire que se les olvida más bien que ya se ha hecho eso. Pedirle mucho al Señor sabiduría, pedir entendimiento. Y ahí creo que podemos actuar en una forma de bien con las otras personas. Amén, estoy sumamente de acuerdo. Muchas gracias, hermano. Eso ha pasado tanto en esta iglesia que es literalmente ya común, ¿verdad? Donde vienen personas y dicen, se me murió mi familiar, tuve un problema, por favor ayúdennos. Y si no le damos un dinerito, entonces se ponen bravos y nos preguntan incluso si somos cristianos o no. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña a ser astuto como la serpiente y sencillo como la paloma, ¿verdad? Y la paloma lo más espantado que hay. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, hermano Ramón, por esta noche. Gracias por el tema, muy excelente tema. Y nos veremos, si Dios lo permite, el martes que viene. Vamos a despedirnos en oración y nos saludamos unos a los otros hasta que llegue el tiempo para cerrar. Oremos. Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, por Cristo. Gracias por nuestro hermano Ramón. Qué hermoso tema, Señor, en esta noche. Guárdalo, dale bendición, Señor, para que él siga haciendo ese trabajo, Señor, que le está haciendo arduo, y a la iglesia 56 seguirle bendiciendo, Señor, de que tenga siempre en mente cómo predicar siempre el Evangelio, Señor, que podamos, Señor, de alguna manera u otra, ser más efectivos con tu palabra, pero también, Señor, cuídanos del mal, de la maldad que hay en este mundo tan malo, lleno de personas con malas intenciones, que engañan con sus labios al inocente. Y Señor, te damos las gracias por todo lo que nos has enseñado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todas las demás cosas en tus manos, Señor, y nuestras vidas están siempre a tu disposición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.